Las sugerencias saludables de Cuenca son presentadas por el señor Jorge Lescano, quien es corresponsal de la Asociación UNESCO para el Desarrollo Cultural. Cuenca no es médico, pero todas sus sugerencias están basadas en la investigación y el estudio de papers e informes científicos de médicos e investigadores. La primera sugerencia es: vayan a los médicos de manera preventiva para mantener la salud y no caer en la enfermedad. Si les gusta el material, compártanlo. Suscríbanse al canal, denle like y activen las notificaciones haciendo clic en la campanita. Y vuelvo a preguntarte Dale. sobre la longevidad. La longevidad, que no se trata de vivir mucho, sino se trata de vivir bien, para lo cual debemos evitar enfermarnos. Y alguno me dirá, chocolate por la noticia, porque esa es una verdad de perogrullo, para decirlo de otra manera menos barrial. Sí, es una verdad de perogrullo, pero últimamente, y de hace ya no mucho, pero un par de décadas, se piensa que que es una enfermedad. El envejecimiento es una enfermedad. Entonces, si nosotros apuntamos a no estar enfermos, y hay estrategias para eso, más controladas que las que existían antes, porque hubo desarrollos en la ciencia, en la tecnología, en la medicina, en la robótica, ahora inteligencia artificial, todo eso contribuye a que nosotros podamos hacer una vida más saludable, un estilo de vida más saludable y evitar envejecer, no evitarlo todo, pero retardar el envejecimiento, evitar enfermarnos. No vas a evitar envejecer, pero podés retardar el envejecimiento y hacer una vida más saludable. Para eso hay que llevar a cabo una serie de procesos. ¿Me ibas a decir algo? No, alguien también preguntó cómo combatís el envejecimiento. Claro. ¿Qué forma? Bueno, el envejecimiento, voy a decir algo también, suena a una obviedad, pero antes yo decía, si están enfermos vayan a los médicos, y ahora digo, antes de estar enfermos vayan igual a los médicos, Claro. Porque la medicina preventiva, como dice la palabra, va a lograr, sobre todo hoy en día con todos los desarrollos, que caigamos en un estado de enfermedad y de esa manera tener una vida más saludable, más feliz, y vamos a ser más ancianos, vamos a poder llegar a una ancianidad sana, no a una ancianidad de resistir a la vida estando con bastón, con andador o con un montón de gente que nos asista. Entonces, respondiendo recién ahora, después de esta larga perolata, a lo que te pidió, no sé si algún oyente te dijo, yo me anoté de una manera más ordenada para no irme por las ramas cuáles son las marcas distintivas del envejecimiento. Esta vez lo escribí porque si no queda desordenada la charla. Habíamos dicho, esto sí, inestabilidad del genoma provocada por el daño en el ADN. Esa es una marca distintiva. Si el ADN se daña, sí, eso va a contribuir a un envejecimiento temprano. Si vos atentás contra ese ADN, más allá de que hay ADN que puede estar fallado de origen, ya venís con un ADN mal. Pero en general, el ADN tiene insertadas predisposiciones que dan lugar a enfermedades a propósito del estilo de vida. Ya habíamos hablado, tenemos el ADN, que es el hardware, que es la parte dura, que son las teclas de piano, y la parte epigenética sobre eso, que es el pianista. Y entonces, de acuerdo a cómo hayamos estudiado la melodía e interpretado, vamos a lograr un mejor sonido. Otra marca distintiva es, antes se decía, y como siempre digo, la ciencia avanza y lo que decimos hoy queda de modé y dentro de unos meses cambia. Antes decíamos que el acortamiento de los telómeros era una marca distintiva del envejecimiento. Y un señor llamado Rorschach que investigó sobre eso. Este señor matemático derivó en biólogo,
partir de estos estudios que hizo y desarrolló un algoritmo para hacer por comparación estadística los parámetros biológicos, biomédicos y calcular de esta forma la edad de las personas, la edad biológica y no la edad cronológica. Y entonces se medía la longitud de los telómeros. Pero últimamente se pudo observar que no es tanto así la longitud de los telómeros, sino que es la velocidad con la que los telómeros se acortan. Y ya habíamos hablado que los telómeros, lo repaso brevemente, eran las terminaciones cromosómicas. Y dentro de los cromosomas está ese helicoide que todos hemos visto en figuritas, ese helicoide que es esa escalera retorcida, donde están los genes. Bueno, esos cromosomas tienen terminaciones cromosómicas que se llaman telómeros, como los cordones de los zapatos, y conforme se va produciendo la renovación celular, mueren células gastadas para dar origen a células nuevas, las nuevas células comienzan a desarrollarse, pero con los telómeros más cortos. Pero ya no se mide como marca distintiva la edad biológica por el largo absoluto del telómero, sino por la velocidad de acortamiento. Porque hay especies que tienen los telómeros más cortos, pero son más longevas, por lo cual la longitud no era un indicador de vejestud, para decirlo rápidamente. Bien. Entonces se mide ahora la velocidad de acortamiento, para lo cual tienen que hacerte análisis hoy, el año que viene y el otro año, y ver cómo te vas desenvolviendo a propósito de las estrategias anti-age que estés aplicando, que estés desarrollando, a ver qué te resulta. Otra marca distintiva no solamente es la alteración en el ADN, a propósito de lo que haces con tu cuerpo, con tu vida, con todo, sino alteraciones en el propio epigenoma. Porque el epigenoma, que lo digo hasta el cansancio, epi sobre el genoma, es la manera en que podemos actuar y controlar sobre el genoma. El epigenoma pone en actividad al ADN, lo controla, lo activa o lo pasiva, y eso tiene que ver con el estilo de vida. Entonces, a propósito de cómo elijamos el epigenoma, vamos a controlar los genes para decidir cuáles tienen que actuar y cuáles no. Si nosotros detectamos, y hoy en día ya se puede con la tecnología desarrollada, lo que pasa que no llegó al vulgo, porque desde el descubrimiento hasta que llega a todos nosotros mortales que caminamos por esta vida, lleva un tiempo todo eso, pero ya está desarrollada la tecnología como para poder ver genómicamente a qué enfermedades estamos predispuestos. Sabiendo a qué enfermedades estamos predispuestos, debemos actuar epigenéticamente para pasivarlas o, llegado el caso, activar otros genes que contribuyan a una mejor salud. ¿Está claro esto? Perfecto. O hice mucho lío. Bueno, otra marca distintiva es la pérdida de la proteostasis, que no es otra cosa que el buen mantenimiento de las proteínas. Vos sabés que nosotros desarrollamos un proceso biológico en todo nuestro cuerpo que es la homeostasis, que es el equilibrio de todos los parámetros biomédicos, biológicos. Tenemos buena temperatura corporal, buena presión, buen colesterol, niveles adecuados, combinados con los triglicéridos y todas las variables que existen, tenemos un equilibrio, estamos en equilibrio homeostático. Cuando aludimos a ese equilibrio mirando las proteínas del cuerpo, decimos proteostasis. Bien. Estamos en la parte de significación de las palabras, ¿no? Significado de las palabras. Entonces la pérdida de proteostasis es una pérdida de equilibrio. Claro, es fácil darse cuenta que eso puede alterarnos y nos puede enfermar. Lo interesante es cómo actuamos para que esto no ocurra. ¿Qué hacemos epigenéticamente para mantenernos sanitos? De a poquito lo vamos a ir diciendo, porque creo, Jorge, que el tema amerita para que nos dediquemos varios programas. Aquellos
oyentes consecuentes, como vos decís, que te consultan, más a vos que a mí, no sé por qué, generás más confianza, o no les di el teléfono, los tenemos que atender, pero son ansiosos y quieren saber todo de golpe. Y esto es más complejo. Para que se entienda bien, vamos por partes, como dijo nuestro amigo Jack. ¿Qué más te puedo seguir diciendo? Vos me parás, si no yo sigo. Dale. Falla en la detección de nutrientes. ¿Qué es esto, falla de detección de nutrientes? Ocasionados por cambios metabólicos. Claro, cuando vos tenés 20 años, te comes un helado, después arriba del helado podés cenar, y después de cenar te podés tomar unas cervezas con unos panchos, y después de eso te podés tomar un licuado de banana con leche. Bueno, algunos jóvenes sí también pueden descomponerse, pero en general, si son sanos, si tenés 20 años, los hidratos de carbono y este desorden alimenticio con una exacerbación de la ingesta de glucosa que implica lo que acabo de decir, no te luce metabólicamente. Es decir, el pibe va a seguir feliz y contento y sanito. Ahora, si haces ese régimen de dieta durante 20 años, vas a tener que pagar las consecuencias. Pero no es lo mismo que se coma una pizza entera, como yo hacía. Ya con 30 largos me comí una pizza entera. Me acuerdo que fui a un restaurante solo, y pido una pizza, y entonces el mozo puso 2 platos. Y le digo, no, estoy solo. Ah, bueno, está bien. Me miró asombrado. Y yo me comí la pizza como si nada, y después el postre y todo eso, y tomé vino y qué sé yo cuánto. Y no luce, no te afecta eso. Pero ya a partir de los 30 largos, 40 años, debería la gente empezar a cuidarse con los hidratos de carbono. Por eso siempre hago la primera sugerencia saludable, que es no coman azúcar, pero en todas sus formas. La pizza es un hidrato de carbono, se va a transformar en glucosa en el organismo una vez que lo metabolizamos. Y entonces hay que ser más prudente cuando pasás cierta edad y cuidarte, porque no es lo mismo. Viste que muchas personas ya adultas dicen, no sé qué me pasa, yo antes comía todo esto, no me pasaba nada, ahora engordo. Y bueno, porque los años te están pasando factura, es así. Claro, siempre significamos las letras de los tangos, y vos decís 30, 40, y quizá es un ejemplo remanido de decir la letra del tango cuando dice, hoy estoy en los 40 en el debe de la vida. Es decir, después de los 40 empieza el control, el cuidarse. Sí, empieza el control y cuidarse. Claro, depende de vos, es una elección de vidas, porque algunos otros me podrían decir, mira, déjame vivir tranquilo, yo como todo lo que quiero comer y estoy feliz y contento y no pienso en otras cosas, porque hay un porcentaje de la población que se estima que es muy bajo, menos del 10%, que yo lo llamo prueba de balas, puede comer todo lo que quiera toda su vida, que no va a acusar recibo. Pero, no sé qué te pasa a vos, pero a mí no me gusta probar si yo estoy o no dentro del 10%. Por lo tanto, como tengo más de 30, no sé si se nota, trato de cuidarme y entonces no comer eso. Pero no sugiero que todos hagan lo que haga yo, porque los hidratos de carbono, en definitiva, se convierten en glucosa. La glucosa no es otra cosa que el 50% del azúcar, que es la sacarina, y ese azúcar envejece. Por eso yo digo, no coman azúcar en ninguna de sus formas, porque las harinas refinadas, todas las que provienen del trigo, envejece. Y alguien también escuché por ahí, dice, ¿qué me importa vivir 5 años más, 5 años menos? Yo me doy el gusto. Eso es una lección de vida. Yo cuento todo. Después, al que le quepa el sallo, que se lo ponga. Tal cual. Y tiene algo que ver la comida también, ¿no? Con el envejecimiento. Sí, fundamental la comida. Te cuento que, retomando la pregunta que me hiciste en la entrada anterior, va de suyo que la conozco más de un poco,
a la persona que escribió ese texto, Bien. que has leído, que me gustó mucho el texto, porque me casé con esa señorita, que ahora es señora, el 1 de junio del año próximo pasado. Me acuerdo. ¿Te acordás de eso? O sea que festejaron el Año Nuevo juntos. Claro, Bien, claro. bien. Bueno, dicho esto, aclarándotelo, porque si no te iba a quedar con la espina. Me decías sobre la comida, ¿no? Sobre y el la envejecimiento. comida, claro. Mirá, en la escuela secundaria me enseñaron, no sé por qué me acuerdo de esto textual, que la primera digestión se hace en la boca. Exacto. Sí. Y teníamos como profesor en una materia que se llamaba Higiene y Seguridad Industrial, pero en realidad nos enseñaban algo de biología, y era odontólogo este señor profesor, y nos decía que la primera digestión se hace en la boca a partir de una enzima que se llama tialina, Ajá. también se llama amilasa, o P-tialina, te digo los 3 nombres que me acuerdo de aquella época, increíble, no sé por qué me quedó tan grabado. Con los años dije, la primera digestión no se hace en la boca, se hace en el plato. Esto corre por cuenta y riesgo mío, lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la digestión es una manera de empezar a disgregar los alimentos en sus elementos nutrientes y se produce toda la metabolización para transformarlo eso en energía. Y si es una suerte de empezar a disgregar, yo empiezo a disgregar cuando me servís un bife de chorizo en el plato o con los cubiertos. Entonces ahí es la primera digestión. Esto que parece una chanza inocente, no lo es. Lo voy a fundamentar. Porque en otras audiciones dije que no conviene tomar licuados, ni conviene tomar jugos, ni conviene comer purés. ¿Por qué? Porque ya está en parte digerido, porque todos esos nutrientes se van a incorporar rápidamente al torrente sanguíneo. Y alguien me puede decir, bueno, mejor, son más fácilmente digeribles y por lo tanto rápidamente vamos a encontrar su resultado. Pero si vos comés o tomás licuados de banana con leche, que le pones azúcar y otras cosas, se va a incorporar rápidamente y eso no es bueno. En los jóvenes no hay problema, como dije hace un rato, pero en los adultos mayores ya empieza a tener problema porque ese ingreso de la glucosa se hace con tal rapidez que provoca un pico de insulina. Y la insulina, mucha insulina, envejece, es proinflamatoria. Entonces no conviene. Por eso esa digestión que ya está hecha con el licuado o con el juguito de naranjas que te tomes, que tampoco lo he sugerido, no hace otra cosa que desfavorecer tu salud. Y esa ya es una digestión. Entonces sugiero comer la fruta con toda su fibra, masticar. Y los purés tampoco son muy aconsejables porque la papa es un hidrato de carbono y si lo comes en puré rápidamente te va a dar un pico de glucosa o no tan rápidamente, dependerá del metabolismo de la persona y eso dispara la insulina. Dicho eso, vos me preguntaste, yendo a lo específico de tu pregunta, ¿tiene que ver con el envejecimiento? Claro que tiene que ver la ingesta con el envejecimiento. Tenemos que comer productos, o mejor dicho, alimentos. Tenemos que alimentarnos y no comer para llenarnos. Bien. Y para alimentarnos, no al azúcar, no a los hidratos de carbono refinados, o muy pocos, para mantenerte más sanito y retardar el envejecimiento. Con esto creo que te contesté. Habías hablado de un bife de chorizo. Bueno, proteína animal. Hablaste de los hidratos, de los azúcares incluidos en los refinados, incluidos en los famosos licuados. Y se dice que los vegetales es preferible comer la cantidad necesaria de vegetales y luego la proteína animal.
porque el vegetal pasa por el estómago, pero se digiere en el intestino. Muy bien lo que decís, se digiere en todos lados, pero lo que ocurre es que los vegetales tienen fibra y la fibra es el alimento de los probióticos que están en los intestinos, principalmente una parte importante de esa flora, como se decía antes, en el yeyuno. Entonces lo que acabas de decir está muy bien. Ahora, es muy difícil cuando uno se decide a comer, a tener ese orden. Claro. Sería extraordinario. Claro, pero fíjate que claro, ni siquiera podemos tener la disciplina de dejar de comer los hidratos de carbono refinados, llegar a esa instancia de lograr darle una prelación distinta a cada alimento. Bueno, te transformás en un robot a la hora de comer, ¿viste? Pero bueno, está bien, lo que dijiste está perfecto, está perfecto, no, claro, no lo desmerezco, lo que quiero decir es que se hace difícil. Claro, la ensalada se digiere en el intestino y la proteína animal en el estómago. Claro, y además, fíjate que los postres están a los postres. Y son los dulces. Y los dulces atrás, ¿por qué? Porque así retardás la velocidad de incorporación de esa glucosa al torrente sanguíneo. Por eso va atrás el dulce. No comer el dulce antes. No como decían en otras épocas, no, comete la fruta antes porque es mucho más digestivo. Sí, será digestivo, pero le estoy metiendo mucho azúcar al cuerpo de golpe y yo quiero retardar ese proceso. Hay cosas que se hicieron mitos con respecto a la alimentación, como el tema del colesterol, por ejemplo. Bueno, el tema del colesterol. Ahí tocaste el colesterol. ¿Y qué tiene que ver el colesterol con el envejecimiento? ¿No? Fundamental, porque el colesterol es una sustancia, para así decirlo, es una grasa, ¿no es cierto? Es un esterol, colesterol, los famosos esteroles que mencionamos en otra audición. Pues fíjate que todo el cuerpo está impregnado de colesterol, porque el colesterol le da estructura a la membrana celular. Estamos hechos de células. Todas nuestras células, si no fuera por el colesterol, se deshacen. El colesterol es el que le da consistencia, le da estructura, toda la célula. Ni qué hablar de las células del cerebro. El cerebro es todo colesterol. Entonces se ha denostado el colesterol de una manera perniciosa, de una manera a lo mejor equívoca en el mejor de los casos y de una manera interesada en el peor de los casos, porque se hicieron negocios importantes con este tema, algunos bien intencionados, otros no tanto, bajando el colesterol. Vos fíjate que el colesterol, cuando yo era chico, 250 estaba bien. Sí. Al poco tiempo dijeron 240. Cuando dejé de ser chico y era adolescente, 220. Y cuando dejé la adolescencia, 200. Y ahora te dicen, si es más bajo, mejor. Y te ponen en el rango de 0 a 200. ¡No! Por favor, eso me enerva totalmente. ¿Cómo de 0 a 200? Eso es de sentido común, no hay que ser médico, ni ingeniero, ni nada. Porque colesterol 0, estás muerto, hermano. Claro. Porque todo es colesterol, no podés poner 0. Y bueno, por intereses se lo fue bajando. Hoy en día no se hace hincapié en el valor absoluto que tiene el colesterol total. Se lo toma en consideración, pero a la par de otras variables biológicas, como ser los triglicéridos, como ser los distintos tipos de colesteroles. Y se sabe, como ya también lo hemos explicado a lo largo del año, que el colesterol, en todo caso más pernicioso, sería, y lo digo en potencial, el LDL, Low Density Level, que es el de baja densidad, siempre y cuando se oxide. El LDL lo que tiene, a diferencia de los otros colesteroles, como el de alta densidad o de densidad media, es que el LDL, por su estructura, es el único de todos los colesteroles pasible de ser oxidado. Y
Cuando se oxida ese colesterol, pasa a meterse ahí en la íntima de las arterias, que es abajo del endotelio de las arterias. No es como algunos hacen la analogía, bueno, las arterias tienen que estar limpitas, es como el caño de agua que va formando sarro. No se va acumulando la placa de ateroma ahí, sino que se mete abajo del endotelio y disminuye el calibre de la arteria. Pero, ¿qué pasa con la arteria? La arteria es pasible de formar ateroma y la vena, en las venas no hay colesterol. Entonces, ¿de qué depende eso? Es mucho más complejo el tema. Depende, entre otras cosas, de la cantidad de LDL pasible de ser oxidado y la forma en que circula la sangre. Porque nosotros que provenimos de la ingeniería y de la técnica y todo eso, sabemos que hay un régimen turbulento y un régimen laminar. Laminar es cuando el chorro, para los que no saben, de la canilla sale limpito y translúcido. Turbulento es cuando viene mezclado con el aire. Pero turbulento, ¿por qué? Porque aumenta. Lo mismo pasa con la sangre. Es laminar en el interior de la arteria y más turbulento conforme llegue a los extremos de la arteria. Entonces, es el LDL pasible de ser oxidado. ¿Y por qué es oxidado? Por otras cosas te la dejo pendiente porque es larga la película. Por eso hay que analizarse ApoB, la apoproteína B. Y eso es más elocuente a la hora de medir tu salud que el colesterol total. Bueno, te invito al cierre con un aforismo y quiero decir un par de palabras para una persona que, como dijimos, se fue de gira. Bueno, qué sé yo, hoy no estoy inspirado con los... Me voy a machetear de alguno que tengo escrito acá que dice: los temas paranormales no son para cualquiera. Exacto.